¿Ves? El día de hoy continuamos nuestro estudio de la carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, los versículos 18 al 22. Vamos a ver el pasaje que estudiamos, o mejor dicho, que empezamos a estudiar hace 2 semanas. Leámoslo. Primera de Pedro 3, 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Hace 2 semanas estuvimos viendo este versículo y aprendimos que el sacrificio de Cristo fue llevado hasta lo máximo, es decir, hasta la muerte. Su sacrificio es relacionado con el pecado, pero no con su pecado, sino con el nuestro. Su sacrificio fue único, un solo sacrificio, una sola vez. El sacrificio de Cristo fue integral, ya que abarcó a todas las personas de todos los tiempos y por todos los pecados. Fue sustitutivo, o también se le dice vicario. Fue con un propósito, el propósito de llevarnos a Dios. Después de esto vimos los versículos del 19 en adelante. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Entonces, de nuevo, hace 2 semanas vimos versículo 18. Posteriormente, la semana pasada, estuvimos viendo los versículos 19 al 20. Y como aprendimos, el Señor Jesucristo, inmediatamente después de su muerte, fue y predicó, pero no fue a predicar salvación. Él estaba anunciando su triunfo. Triunfo sobre el pecado, triunfo sobre la muerte, triunfo sobre el infierno, triunfo sobre los demonios, triunfo sobre Satanás. Fue a proclamar ese triunfo, como lo vimos también la semana anterior. Hay una prisión llena de demonios atados que han estado ahí desde la época de Noé y fueron enviados allí porque sobrepasaron los límites que Dios incluso ha puesto sobre su propia maldad, porque aunque son malos, no pueden pasar de un límite, y ese límite lo ha establecido Dios. Estos ángeles, como lo vimos la semana pasada, deshonraron su naturaleza, se metieron con mujeres, de la misma manera que en el tiempo de Abraham, en Sodoma, los hombres depravados hacían cosas en contra de la naturaleza. Y en el momento en el que el infierno pensó que era su mayor triunfo, pues Cristo había sido muerto en la cruz, el mismo Hijo de Dios, el Espíritu viviente, se apareció ahí para anunciarles a ellos en el infierno su triunfo. Un poco tiempo después, el Señor Jesús entró a ese cuerpo sin vida y salió de la tumba. Por eso, por este evento maravilloso, nosotros también tenemos el triunfo de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte. Así es que, de manera breve, es lo que vimos hasta la semana pasada, y vamos a continuar ahí donde nos quedamos, en la primera parte del versículo 20. Y nos dice la segunda parte del versículo 20, en ella pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes.
Estas personas, estas 8 personas de las cuales nos habla el pasaje, pasaron por las aguas del juicio. De la misma manera el creyente es llevado a través del juicio de Dios. El bautismo que ahora nos salva, entonces vamos a recordar lo que significa la palabra bautismo. Normalmente cuando en el estudio inicial que damos aquí en la iglesia para que sepamos lo mínimo que un cristiano debe saber, aprendemos respecto del bautismo, qué significa la palabra bautismo o bautizo. Recordemos que una palabra puede tener varios significados, pero el significado de una palabra lo define su contexto. La palabra bautismo significa bañar o limpiar, inmersión y sumergir. Así es que en este pasaje, si nosotros hablamos del bautismo, no se está hablando de el bautismo en agua, sino de otra cosa. El bautismo en agua no te salva. Así que Pedro no está hablando del bautismo en agua, sino de un simbolismo. Está hablando de estar inmerso o sumergido. La familia de Noé, sus hijos, sus nueras, entraron a un arca, pasaron por el juicio, pero a pesar de haber pasado por el juicio de Dios, las aguas cayeron sobre toda la tierra, incluso las aguas cayeron sobre el arca. Pero la familia de Noé estaba ¿qué? Dentro del arca, protegida en el arca. De la misma manera nosotros como creyentes también pasamos por las aguas del juicio y estamos dentro ahora no de un arca, sino de alguien mayor que un arca. Estamos en un lugar seguro, así como un búnker. ¿Sí saben lo que es un búnker? Un búnker es una construcción realizada, bueno, desde hace algunos años cuando vino todo el rollo de las bombas atómicas, etcétera. Algunas personas de determinados gobiernos hicieron unos refugios, la mayoría de ellos bajo la tierra, y esos refugios eran blindados con paredes gruesísimas, con ciertos materiales, de tal suerte que si venía una bomba atómica, ellos estaban seguros y no eran muertos por esa bomba. Eso es un búnker. Entonces, como creyentes nosotros estamos en algo todavía mayor que un búnker, estamos en Cristo. Si nosotros, regresando a lo que definimos como bautismo, y en vez de poner bautismo ponemos la palabra inmersión, que es la que queda mejor para este pasaje, podemos leer en ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, lo cual simboliza la inmersión que ahora los salva también a ustedes. ¿Qué significa la palabra bautismo? Inmersión. La inmersión. Entonces, aquí Pedro no está hablando del bautismo en agua. ¿Por qué? Porque las personas que estaban en el arca no estaban inmersas en el agua, ¿cierto? Pasaron por el diluvio, porque el diluvio cayó sobre el agua, pero ellos no estaban inmersos en el agua. Ellos estaban inmersos ¿en quién? En el arca. Así es que el simbolismo del cual está hablando Pedro aquí es de estar inmersos en ese lugar seguro. Aquí Pedro está diciendo que Noé, sus hijos y sus esposas estaban ahí en ese lugar de seguridad, pasaron por el juicio, pero al estar dentro de este lugar seguro, nosotros como creyentes estamos ahí en el lugar seguro. Es el simbolismo. Y ese simbolismo que dice, ahora lo salva también a ustedes. Nosotros somos salvados por estar inmersos en un lugar seguro.
Continuando con la segunda parte del versículo 21. El bautismo, según la traducción que tengan, en NBI dice, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. En Reina Valera dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una conciencia hacia Dios. Entonces aquí Pedro está aclarando lo que yo les estaba diciendo. El bautismo al cual se refiere Pedro no es al baño, no es a la limpieza externa. Pedro aclara que cuando habla de bautismo no se está refiriendo a la palabra bautismo en el sentido de baño, sino en el sentido de ¿qué? De inmersión. Así es que Pedro no está hablando de un ritual, sino de un llamado de Dios para tener una conciencia por medio de la resurrección de Cristo. En la traducción que tú tengas, posiblemente esto esté entre guiones o entre paréntesis. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Entonces, de nuevo, aquí no está hablando del bautismo en agua, sino de estar, ¿qué? Inmersos. Estar inmersos ¿en quién? En Cristo. Al estar inmersos en Cristo, somos salvados y también somos resucitados. El diluvio, al cual se refiere Pedro como un simbolismo de nuestra salvación, llevó muerte a muchas personas, en realidad a todas las personas del mundo excepto a la familia de Noé. Y aquí también Pedro se está refiriendo al bautismo en Cristo, es decir, a la muerte y resurrección de Cristo. De nuevo, el diluvio trajo el castigo de Dios sobre la tierra. Todos excepto esta familia sobrevivieron. Todos pasaron por el diluvio. Incluso la familia de Noé pasó por el diluvio. Pero no murieron. Ellos estaban inmersos. Así es que Cristo pasó por un juicio. Y el juicio de Dios cayó sobre Cristo. Vino la ira de Dios sobre Cristo y nosotros, al estar inmersos en Cristo, dentro de Cristo, pasamos por el juicio sin recibir el castigo, sin recibir la muerte, sin recibir la inundación. Así es que tú y yo, al estar inmersos en Cristo, estamos inmersos en su muerte, pero también inmersos en su resurrección. ¿Qué es lo que sucedió cuando vino esto? En el tiempo de Noé. Ellos estaban encapsulados en esta arca, pasaron por el juicio y llegaron al otro lado. Salvos. Y cuando ellos llegaron del otro lado, había un mundo nuevo y una vida nueva. De la misma manera con nosotros, Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 6 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Qué pasó con esos 8 en Génesis? Ellos también abandonaron el mundo del pecado. Atravesaron por el diluvio del juicio. De la misma manera nosotros hemos abandonado el mundo de pecado. Entramos o estamos inmersos en Cristo. Pasamos por el diluvio del juicio, así como esa arca era como entrar en una tumba. Y después, ¿qué pasó con esa arca? La sellaron. Después de algunos días hubo una resurrección, por decirlo de alguna manera, para los que estaban en el arca.
Porque cuando el arca llega a un monte llamado Ararat, abren la puerta y salen. ¿Y ellos a qué salen? A una vida nueva. Porque el mundo ya no era el mundo que ellos conocían. Porque el mundo que ellos conocían había sido ¿qué? Destruido. De la misma manera para nosotros. Cuando entramos en Cristo, ese mundo, el mundo en el que antes vivíamos, debería quedar para nosotros destruido. Nosotros morimos al mundo. Recordemos qué significa la palabra muerte, separación. De manera que nosotros nos tenemos que separar del mundo, apartar del mundo. Tú, como creyente, en analogía, entraste por fe a la muerte de Cristo y por fe también compartes su resurrección. Y ahora vives una vida nueva. Eso es lo que Dios quiere que tú sepas, que tengas la conciencia y que lleves una vida nueva. Continuamos en el versículo 21. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Está resaltado aquí la palabra compromiso. La palabra compromiso se usa de manera técnica en cuestiones legales cuando se refieren a un acuerdo, a un contrato. Es hacer una promesa, es aceptar, mejor dicho, condiciones, cláusulas, exigencias de un pacto. Es una declaración muy, muy importante para una persona cuando se compromete. Aquí la Escritura dice que coloca a las personas en esa arca de seguridad, pero también estas personas hacen un compromiso o hacemos un compromiso delante de Dios, y hay cláusulas que Dios pone en ese compromiso. Hay otra palabra resaltada también en este pasaje. ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es el compromiso de las personas que aceptan a Dios como su Señor, que aceptan a Cristo como su Salvador y por lo tanto, al aceptar a Cristo como su Salvador, están inmersas en Cristo? El compromiso es tener una buena conciencia. El bautismo es una confesión de fe en la cual yo reconozco a Dios como mi Señor. Yo reconozco que voy a aceptar sus órdenes, sus mandamientos, sus estatutos, sus principios, que me voy a ajustar yo a su ley, de tal manera que yo no voy a hacer que la Biblia se ajuste a mí, sino que yo me voy a ajustar a la Biblia. Los hombres pecadores no tienen una buena conciencia, sino una mala conciencia. Así que una persona, cuando escucha ese llamado de Cristo, cuando escucha ese llamado de Dios, hace un pacto con Dios. Y ese pacto, el día de hoy conmemoramos la Santa Cena, ese pacto fue sellado con sangre, la sangre de Cristo. Y por medio de ese pacto, nosotros hacemos precisamente eso, un pacto con Dios, de obedecerle, de aceptar a Dios, no solamente como Salvador. Y les he dicho en más de una ocasión, cuando hablamos del Evangelio, es bueno decirles a las personas no solo que Cristo murió por sus pecados y que es su Salvador, sino también que ellos aceptan a Cristo como su Señor. Aceptamos a Cristo no solamente para que nos salve, aceptamos a Cristo para obedecerlo. Entonces, cuando la persona viene a Dios, sus ojos son abiertos, sus oídos son abiertos, tiene un corazón nuevo y entonces el pecador comprende su maldad. El pecador que acepta a Dios comprende su maldad, comprende su pecado y entonces cuando entiende su pecado se siente asqueado de su pecado, se siente harto de su pecado. Y también hay una conciencia que le acusa.
hay una conciencia que le acusa y hay un Espíritu Santo también que le hace ver, que ha vivido por muchos años en un error, que ha vivido engañado por el enemigo de Dios para vivir en ese error. Y entonces el Espíritu Santo también le convence que para todos aquellos que pecan y que no aceptan a Dios como su Señor y Salvador, viene sobre ellos un juicio. Y el juicio de Dios es tremendo. Dios da una muestra de lo terrible que es el juicio a través de esa historia de la cual recordamos en Noé. Las personas que creyeron a Dios entraron en el arca. Y las personas que no creyeron a Dios, ¿qué les sucedió? Murieron. Y ahora, ¿cuántos se salvaron? Solo 8. Todo el mundo murió y solo 8 personas se salvaron. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero angosta es la que lleva a la salvación y muy pocos entran en ella. Ahí está el ejemplo en el tiempo de Noé. No pienses que todos se van a ir al cielo. Ahora simplemente, ¿cuántas personas hay en nuestra localidad? Miles. Solamente aquí en Santa Bárbara, miles de personas. Y de esas miles, ¿cuántas hay aquí? Y algunos ni siquiera son de Santa Bárbara, algunos son extranjeros. Vienen de la hermana república de Nueva York, ¿o no? O de la hermana república, no, hoy no vinieron los de la hermana república de Chalco, pero... Ah, ¿sí? ¿Quién vino? Ah, sí es cierto, ¿ustedes allá también es la hermana república de Chalco? Yo pensé que era otro municipio allá, todavía son chalquenses o no sé cómo se diga. Bueno, en fin, fíjense cuántas personas hay, pocas, muy pocas. Ahora, ¿qué estamos diciendo? ¿Que esta iglesia es la que salva? No, Dios es el que salva. Tampoco vamos a decir que somos la única iglesia aquí en Santa Bárbara. Ha de haber alguna o dos por ahí. No sabemos si su teología es buena o mala, no lo sabemos, ni tampoco es mi deber juzgarla. Pero lo que sí sé es que muy pocas personas son salvas. Y luego, como lo vimos en un pasaje anterior, desafortunadamente algunos que asisten a la iglesia ni siquiera son salvos. Aún algunos que se bautizan, porque se bautizan por los motivos equivocados, no por la verdadera fe. Entonces todavía de esos que asisten, todavía algunos tampoco son salvos. Bueno, qué terrible. Pero regresando a la escritura y al punto que estábamos viendo aquí, el Espíritu Santo entonces te convence del juicio, que es lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 16. Y cuando Él venga, se refiere el Señor Jesucristo al Espíritu Santo, y cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, le habla a la persona y le dice, ¿sabes qué? Que estás en pecado. Y si no te arrepientes, el juicio va a venir y no te voy a librar del juicio porque no crees en Cristo. Así que por medio del Espíritu Santo el pecador es convencido de lo terrible del juicio. Y entonces quiere experimentar esto de lo cual habla la Escritura en Hebreos 9, empezando el versículo 13. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Eso es lo que se hacía en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero luego en el versículo 14, el Espíritu Santo a través del escritor de Hebreos nos dice, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia
de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, hacemos un compromiso de que de purificar nuestra conciencia, de tener una conciencia limpia delante de Dios. De nuevo, cuando cayó el agua, ahogó a todos. La familia de Noé estaba inmersa en el arca, pero no ahogó a la familia. Cuando nosotros estamos en Cristo, el juicio de Dios vino sobre Cristo, pero nosotros al estar dentro de Cristo, sumergidos o inmersos en Cristo, el juicio de Dios no nos ahogó. Así que hay un triunfo sobre el juicio. Jesucristo triunfa sobre el juicio. Si han estado poniendo atención en los versículos del 18 al 22, estamos hablando del triunfo de Cristo sobre varias esferas, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, ¿sobre qué? Sobre el juicio. Sobre el juicio. Así es que nosotros hemos triunfado sobre el juicio porque Cristo lo hizo por nosotros. Dios nos da a ese triunfo. ¿Cómo es que nosotros logramos el triunfo? Lo vuelvo a leer. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Jesucristo fue llevado a la cruz, fue no solo a recibir el castigo de Dios, sino que también hubo veneno de Satanás sobre Cristo. Las personas de este mundo querían su muerte, lo odiaban, le tenían envidia. Y entonces la envidia de los hombres llevó a Jesús a esa cruz. Así es que Él, el Señor Jesús, fue llevado a esa cruz y para todas las personas, de todas las edades, de todos los tiempos, Él como nuestro representante estuvo para recibir todo el odio de las personas, el odio de Satanás y aún la ira de Dios. Pero nosotros, al estar inmersos en Cristo, fuimos protegidos de todo eso. Así es que gracias a nuestra unión con Cristo, Él nos lleva del otro lado, no al monte de Ararat, sino al monte de Sión, a la ciudad celestial, a la presencia de Dios. Porque recordemos que el Señor Jesucristo no quedó ahí, ni en la cruz, ni en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Y entonces, una vez resucitado, el versículo 22 nos dice que Él subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios. A lo largo de todo el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, la derecha de Dios es vista, es reconocida como el lugar de mayor honor, el lugar de mayor preeminencia. Ustedes se recuerdan, incluso en alguna ocasión los discípulos le dicen al Señor Jesús, ¿quién se sentará a tu izquierda y quién a tu derecha? ¿Por qué? Porque el que se sentara a la derecha de Cristo es el que tendría inmediatamente después de Cristo el siguiente rango jerárquico, el siguiente nivel. La derecha de una persona se ha considerado históricamente por muchos años el lugar más importante después de la persona que esté a la cabeza. Ustedes recuerdan, para los que nos han acompañado en alguna boda, normalmente ponemos a la novia del lado derecho del novio. Históricamente, en mesas, vemos esas mesas antiguas largas, el rey sentado a la cabeza y la persona sentada a su derecha es la que tiene más autoridad después de ese rey. Así en el reino de los cielos,
La persona que está sentada a la derecha de Dios Padre es el que tiene más autoridad después que Él. ¿Y quién es? Jesucristo. Jesucristo. Después de que el Señor Jesucristo cumplió su obra de venir, vivir una vida santa, morir y resucitar, fue llevado hasta el lugar más alto que puede haber. No hay lugar más alto. El lugar más alto es estar sentado a la derecha de Dios. Él es el lugar de más prominencia, de más honor, de más majestad, de mayor autoridad, de mayor poder. Hebreos 1:3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Dios Padre es, y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, los nuestros, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y este tema de estar sentado a la derecha lo encontramos de nuevo en Hebreos 10:12. Pero este sacerdote se refiere a Cristo Jesús. Después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Luego en Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y hay varios pasajes más en los que se resalta que Jesucristo está sentado a la derecha de Dios Padre. No puse todos, pero puse varios de los más importantes. Como ustedes se dan cuenta, es un tema recurrente, la supremacía de Cristo a pesar del sufrimiento. Regresamos a Pedro. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Así es que a través del sufrimiento injusto, y aún después del sufrimiento injusto, y a pesar del sufrimiento injusto, Jesucristo triunfó. Jesús obtuvo un triunfo grande, una victoria grande. Triunfó en llevar los pecados de todo el mundo. Triunfó en vencer a la muerte. Triunfó sobre Satanás. Triunfó en traer a nosotros salvación. Y triunfó al ser reconocido como el ser supremo que está a la derecha de Dios. Hebreos 1 nos dice en el versículo 6, además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Así es que todos los ángeles deben adorar al Hijo de Dios, al primogénito en el mundo. La Escritura dice en Romanos 8, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. La Escritura también dice que delante de Cristo se doblará toda rodilla que está en el cielo y en la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es que el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así es que por medio del camino del sufrimiento, nosotros también llegaremos, al igual que Cristo, ¿a la qué? A la gloria. A la gloria. Dios nos va a llevar al triunfo de la misma manera que Cristo triunfó en medio del sufrimiento, aunque sea un sufrimiento injusto. El Señor Jesús triunfó sobre el pecado, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Triunfó sobre todos los seres espirituales que se oponían a Dios, y no solo a Dios, también a su pueblo.
Porque recordemos que estos seres espirituales, estos ángeles caídos, han estado siempre buscando echar a perder la obra más grande de Dios, que es que la humanidad. Porque recordemos que de todos los seres creados, el único ser vivo creado a imagen y semejanza de Dios somos los hombres. Así es que el enemigo de Dios ha estado buscando echar a perder a ti, a mí. Y nosotros podemos triunfar sobre los demonios. ¿Gracias a qué? A que somos muy inteligentes, muy fuertes, gracias a Cristo. Porque Cristo trae ese triunfo sobre nosotros. El Señor Jesús nos da un lugar seguro. ¿Cuál es tu lugar seguro? ¿Estar qué? Dentro de Cristo. No te salgas del búnker de seguridad. No te salgas de la protección que Dios te da. ¿Cómo es que Dios te protege? A través de sus mandamientos. La persona que se sale de los mandamientos de Dios se sale del arca, se sale del lugar seguro, se sale del búnker. El Señor te da ese lugar seguro. Y en ese lugar seguro nosotros triunfamos sobre el juicio. No subestimes el triunfo que tú puedes tener cuando pases en medio de una dificultad. Es muy posible que tú, siguiendo el ejemplo de Cristo, cuando estés sufriendo injustamente, puedas tener la oportunidad de que otra persona conozca de Dios, de que otra persona conozca de Cristo. Porque cuando tú sufres injustamente, si alguna persona que está cerca de ti observa cómo reaccionas ante un sufrimiento injusto, tú vas a ser ¿qué? Un ejemplo para otra persona que dice, oye, ¿cómo es posible que esta persona soporta este sufrimiento que es tan injusto? Con personas malas, perversas, pecadoras, y está ahí soportando. Y entonces posiblemente la persona venga y te pregunta, oye, pero tú ¿por qué soportas esto? ¿O cómo le haces para soportar esto? Porque yo ya hubiera mandado a esa persona bien lejos. Y tú no lo haces. ¿Por qué? Porque yo he sido llamado a llevar una vida correcta, a llevar una vida honesta, aunque esto me lleve a sufrir. Y si sufro, es mejor que sufra, lo vimos también en la carta de Pedro, es mejor sufrir por hacer lo bueno, es mejor sufrir en las manos de los hombres que sufrir en las manos de Dios. Así es que tú puedes convertirte en un referente para alguien, en un ejemplo para alguien que diga, wow, esta persona está sufriendo. Posiblemente pueda decir, mi papá está sufriendo injustamente, o mi mamá está sufriendo injustamente, o mi hermano, o mi tío, o mi primo, o mi hijo está sufriendo injustamente y soporta todo esto. ¿Cómo le hace? Y entonces la persona le puede decir, me siento magnífico. Pregúntame por qué. Pues no es por la hierba, ¿verdad? Es por Cristo. Cristo te permite, y no es que estés anestesiado ni drogado, no estamos anestesiados. Nos duele el sufrimiento, nos duele la realidad, pero lo soportamos porque Cristo está conmigo, porque yo estoy en Cristo. Así es que cuando tú llevas el sufrimiento de una manera correcta, tú, al igual que Cristo, vas a ser llevado al lugar de gloria y de honra. Y entonces el Señor, Dios Padre Todopoderoso, te dirá exactamente igual que al Señor Jesucristo. Dirá, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él.
porque hace las cosas como yo le he enseñado. Vamos a orar. Amadísimo Dios, bendito seas eternamente y por siempre. Te damos gracias por todo lo que nos enseñas a través de Cristo Jesús, por todo su ejemplo y todo lo que nos ha recordado Pedro en esta carta y en estos versículos. Te suplicamos por favor, Señor, que en el momento de nuestras dificultades, las que tenemos o las que tengamos en el futuro, recordemos el ejemplo de Cristo y vayamos con seguridad al lugar de triunfo, a ese lugar que en Cristo y solo en Cristo se tiene y se puede tener. Gracias te damos, Dios, porque tú, Dios Padre, nos has dado el triunfo sobre el pecado, el triunfo sobre la muerte, el triunfo sobre Satanás, el triunfo sobre los demonios, el triunfo sobre el juicio a través de la persona de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por haber muerto en una cruz y haber sufrido injustamente por nosotros. Y gracias te damos, Señor Jesús, por todo este triunfo que tú compartes con nosotros. Gracias te damos, Santísimo Espíritu, porque nos has convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y nos has convencido de la importancia de reconocer a Cristo Jesús como Dios, Señor y Salvador. Amén.